Antes de dar inicio a este nuevo episodio, los invito a que se suscriban a Raíces Latinas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Raíces Latinas. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y feliz miércoles para todos y cada uno de ustedes. Para las personas que hoy nos están empezando a escuchar, quiero darles una cordial bienvenida a nuestro programa Raíces Latinas, un programa para migrantes de todas las nacionalidades, donde hoy estaremos compartiendo una historia especial. Se llama, el episodio del día de hoy se llama Del dolor al propósito. Y para esto vamos a tener a nuestra querida Hazy. Ella es de Santo Domingo, abogada, llegó hace cierto tiempo aquí a España y ha evolucionado a través del proceso del dolor, evolucionó y ha hecho una labor muy grande aquí en España, el cual le abro el espacio a ella para que darle esta cordial bienvenida y agradecimiento por estar con nosotros aquí en Raíces Latinas. Así que le damos la bienvenida. Hazy, Hazy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, estoy súper emocionada de estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno, bienvenida a Raíces Latinas. Gracias por habernos otorgado esta hermosa oportunidad de conocer tu historia, tu proceso, cuándo llegaste, cuándo emigraste a España y qué te enseñó. Porque ese título me llamó mucho la atención, del dolor al propósito, ¿no? Sí, es bastante potente como la historia que he pasado aquí en España. Aquí llegué, como bien has dicho, desde República Dominicana en 2011. Vine con la suerte de haber obtenido una beca por el gobierno dominicano a hacer una maestría. Y aquí estuve durante un año, luego retorné a mi país y volví ya en 2014 a residir con carácter permanente, por amor. Bueno, esto nos está adelantando un poco, pero antes de eso, Hazy, toda esa evolución, ¿quién es Hazy primero que todo? Bueno, Jaycee es una mujer difícil de definir y de encasillar porque soy bastante polifacética, pero digamos que soy una mujer migrante, Sí. eso por delante, luego una madre incansable, una profesional del derecho y una soñadora y hacedora de sueños. Que los sueños son superables, ¿sí? Pero Hazy nos cuenta que ella vino en el 2014 y se volvió a Santo Domingo, ¿sí? En el 2011 y regresé a Santo Domingo, sí. Durante ese proceso de estar en Santo Domingo, ¿por qué decidiste volver a España? Porque mientras hacía la maestría conocí a una persona, quien es el padre de mi hija, y mantuvimos una relación a distancia alrededor de 3 años y luego decidimos que íbamos a formar familia. Entonces lo dejé todo, dejé la familia, dejé la profesión, dejé todo allí y me vine aquí con una maleta cargada de ilusiones, como muchos y muchas de los que nos encontramos aquí en este momento. Sé, Hazy, que todo proceso migratorio tiene momentos difíciles. ¿Cuál fue el momento difícil que has atravesado tú, Hazy? Pues te decía que llegué aquí con una maleta cargada de ilusiones, Sí. pero el sueño se rompió en el proceso y terminé divorciándome con una niña de apenas 3 meses y te diría que ese fue el proceso más duro, ¿no? El verme aquí en un país que todavía no consideraba hogar, sola y con una niña a cuestas. No es nada fácil. Bueno, de pronto no me quiero meter al rancho, pero quiero preguntarte, perdona que es un decir, Sí. cuando, cuando tú quedas en esa situación, ¿en algún momento se te pasó por tu cabeza devolverte a tu país? ¿O dijiste, no, le hago con toda y ya estoy aquí, ya le hago? Pues siéndote sincera, fue lo primero que me pasó por la cabeza, Ujú. el regresar a mi país.
mm, a pesar de sentir que estaba como en un proceso de fracaso, Sí. el primer ímpetu fue regresar a mi país, pero no me lo permitieron, Viviana, no me lo permitieron. Tuve que empezar un proceso judicial porque la niña todavía no tenía pasaportes, no Mm, tenía pasaporte y el padre se negaba a que yo retornara a mi país con la niña porque decía que no la iba a poder ver. Entonces, bueno, una historia larga. sí, El sí. fin es que no, me tocó quedarme Ujú. y lo agradezco. Tras llevar este proceso que enfrentaste del divorcio, siendo migrante, sin red familiar, con una bebé pequeña, en este momento, ¿qué fue lo que más necesitabas y no tenías? Pues sin lugar a duda apoyo, una red de apoyo. Necesitaba sentir a mi familia cerca, necesitaba orientación también emocional, psicológica y alguien que me dijera que no era un fracaso, ¿no? Que era un proceso difícil, pero que eso iba a pasar, que eso era algo temporal. ¿Y tuviste redes de apoyo cuando estuviste aquí? ¿Hubieron redes que te apoyaron o algo que te llevó a llevar ese, como ese paso a paso? Pues aquí solo tenía un primo, ¿vale? O Mm, sea, no tenía nada de familia, pero digamos que esa red de apoyo fue sustituida por dos fundaciones sí. y por servicios sociales. En mi desesperación me vi en necesidad de solicitar ayuda y, y por fortuna encontré dos entidades que me tendieron la mano y que si no fuera por ellas mi situación sería otra. Cuando tú acudiste a esas redes sociales, perdón, a servicios sociales, muchas personas viven el momento en que dicen, es que me atendieron mal o algo. ¿Cómo fue el servicio? ¿Te sentiste acogida desde el primer momento? ¿Atravesaste algo que tú dices, o sea, en este momento como que me atendieron, pero al mismo tiempo estoy como echando para atrás? Pues como mi primer contacto fue más bien con las fundaciones, con la Sí. Fundación Madrina en concreto, que voy a dar el nombre porque la verdad es que hacen una labor encomiable, yo fui referida a servicios sociales por la fundación. Entonces, Mm, digamos que mi experiencia fue, no tengo queja alguna, no tengo para nada ninguna queja. Venían, o sea, llegué con, ellos ya conocían mi historial mm. y mi experiencia. Entiendo que quizás fue distinta a la de otras personas, pero no tengo queja alguna. Bueno, y la experiencia que se llevaba que después de que ya te ayudaron las fundaciones, asuntos sociales, que fueron forjando de Hazy. Bueno, esas entidades fueron para mí un salvavidas, ¿vale? Me dejaron una gran ¿A lección dónde miro? Perdón. y es que pedir ayuda no es una debilidad como yo había creído antes. En ese momento pedir ayuda se convirtió en una estrategia de supervivencia y entendí que al final las instituciones sí ayudan y que además la comunidad que hay dentro de esas instituciones transforma. Y eso es muy ¿Vale? bueno porque ya yéndonos hacia Hazy, hacia la experiencia que ella ha vivido, algo te llevó a ti a forjar algo como Hazy, que tiene nombre, ¿sí? Que es un libro que tiene nombre. Cuéntanos, Sí, Hazy, sí. ¿cómo fue ese proceso? Aunque Pues, he perdido tu voz, Viviana. se está cortando. Ahora te escucho. Vale, que cómo fue después de todo lo que tú pasaste, adicional a ello, se creó algo de Hazy, que es un libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese logro, a querer hacer eso?
y pues lo otro que también vamos a comentar más adelante. Pues te cuento, Viviana, que al final la vulnerabilidad bien gestionada se convierte en fortaleza. Digamos que todo ese proceso de divorcio, de no saber qué hacer con mi vida, de llorar y de no tener trabajo en ese momento, me obligó a hacer como autoterapia, ¿no? Sí, sí. A analizarme, y en ese proceso de analizarme luego empecé a escribir como un proceso de sanación, y de ahí nació este libro que se llama Mujer en Victoria, aquí lo tengo. Ay, suele un poquito que no se alcanza a ver la parte, eso. Miren este libro de Mujer en Victoria. Y que, ¿en dónde lo pueden encontrar, Hazy? Que si alguien lo quiere comprar, ¿en dónde lo pueden encontrar? Pues está en todas las librerías digitales, está en Amazon, lo pueden encontrar también en el FNAC, en la Casa del Libro, está en todas esas plataformas digitales, y yo también tengo ejemplares físicos, así que me pueden escribir a través de mi Instagram, mujerenvictoria.es. Ay, qué bueno. Oye, quiero preguntarte una cosa. Vamos a hacerle un pequeño spoiler a las personas que nos están escuchando para que se motiven Vale, vale. a comprarnos y a querer saber la historia de Mujer en Victoria. A ver, cuéntanos un poquito, Mujer en Victoria, qué nos dice su proceso, su por qué y su para qué. Pues Mujer en Victoria es, digamos que un llamado a la acción, un despertar, es una guía que te acompaña a atravesar procesos difíciles y a transformar, como estamos hablando hoy, el dolor en propósito, el dolor en poder, a través de, digamos que las técnicas y estrategias que funcionaron en su día conmigo. Em, este libro, que ya no es un libro, sino una comunidad, ¿vale? Te Ujú. invita a superar todos tus miedos, a dejar atrás tus creencias limitantes y a darte la oportunidad de dar ese paso que has venido postergando para poder vivir tus sueños. Bueno, y de acuerdo a lo que nos estás comentando, Hazy, ¿Sí? ¿quién era Hazy hace 2 años? Bueno, Jaycee era una mujer eh, soñadora, Sí, sí. que encontró en su propósito, que encontró en su dolor, ¿no?, la necesidad de servir y de ayudar a otras mujeres a atravesar sus procesos de forma más fácil, digamos, ¿vale? Sí. Ujú. Y, y era simplemente una profesional del Mm. derecho. Y Hazy era disciplinada, hacía hábitos, o cómo hizo Hazy para llegar a ser la mujer valiente que es ahora, hoy en día. Sí, sí, Jaycee siempre ha sido una mujer muy disciplinada, Mm. muy eh, perseverante, ¿vale? Vale. Eh, que si no sabe una cosa y se propone aprenderla, aunque sea pasito a pasito, lo va a conseguir. Y también era una deportista, muy amante del deporte. Habitualmente me levanto a las 5:30 de la mañana para poder tener tiempo de hacer algo de actividad física. Así que además de madre y profesional, sí que procuraba mantener una vida activa y Co- buenos hábitos. ¿Cómo has hecho para llevar el papel de hábitos, madre, trabajo, comunidad al mismo tiempo? Bueno, supongo que no soy la única que está en este struggle, como dicen los americanos. La vida, la sociedad actual nos demanda mucho, pero creo que la organización, y esto que te acabo de contar con el tema de la planificación de los horarios, de establecer prioridades, eh, podemos con todo, pero no con todo a la vez.
Mm, Y si alguien que te esté escuchando, bueno, esto no es solo para mujeres, es para mujeres, hombres, migrantes y no migrantes. Para las Así es. personas que nos están escuchando, mujer valiente siempre ha sido disciplinada, pero hubo un tiempo en que no conocía de los hábitos. ¿Cómo llegaste a conocer de los hábitos o a empezar a llevar eso a tu vida? O sea, que tú digas, yo era así, pero lo comprendí a través de la lectura, o cómo lo llevaste tú para que seas la Jaycee del día de hoy en día. Fíjate, siempre he sido una joven disciplinada, lo reitero porque es algo que viene desde el colegio, pero como bien mencionas, la lectura y el escuchar mucho vídeo y mucho audio de desarrollo personal me ha ayudado a establecer rutinas efectivas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, un libro que puedo recomendarle, por ejemplo, a la audiencia para el establecimiento de buenos hábitos es el de Hábitos Atómicos, precisamente, Mm, y el Club de las 5 de la mañana también. Y en Mujer en mm. Victoria, por supuesto, también van a encontrar. Claro que sí, eso tiene que estar entre la lista de los tres, ¿no? Sí, 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 ahí también van a encontrar esos tips, ¿no? Para ir incorporando poquito a poco buenos hábitos. Se dice que cualquier actividad que se repite eh, de forma consciente durante 21 días se consigue convertir en un hábito, y eso no es mentira. Pero obviamente hay que tener la voluntad, ¿no? Hacer la decisión de que quieren ver un cambio en su vida. Ujú. Eso sí. Y cuando tú empezaste a crear esos hábitos y está el proceso de la migración y el proceso de ser madre. ¿Cómo ¿Sí? te fue entre esos dos procesos del trabajo, hábitos y ser madre? No es nada fácil, Viviana, no lo voy a disfrazar, no es Ujú, para muy nada bien. fácil, sobre todo cuando no tenemos esa red de apoyo de la que hablábamos, que ya sabes que en Latinoamérica siempre hay un tío, una tía, una prima o una madre, unos abuelos que ayuden con los hijos. Aquí yo no tenía nada de eso. A Mm, mi hija le tocó ir a guardería con apenas 6 meses. Em, en el trabajo me tocó empezar o sea, tuve que solicitar reducción de jornada para poder estar un poquito más de tiempo con ella, sacrificando el aspecto económico. Y, y no quiero contarle lo difícil, sino el que se puede. Ese es el mensaje que quiero transmitir, que a pesar de que es difícil, con organización y con disposición, se puede lograr tener todo en balance, más o menos. bueno, más o menos. Pero para las personas que nos están escuchando, yo sé que esa pregunta tenía que haberlo hecho más antes, pero aún Jaycee, siendo abogada, con el máster que estudió, tuvo que hacer otros trabajos que no eran de su carrera para poder tener el sostenimiento, Jaycee. Sí, 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 sí. Cuando llegué aquí, o sea, aunque yo llegué siendo profesional, mi carrera no estaba convalidada, así es que me tocó hacer el proceso de homologación, pero antes de hacer el proceso de homologación me tocó trabajar en en distintas tareas que no eran, digamos, que los puestos deseables. Trabajé como administrativa, trabajé como agente de seguros, pero siempre con la mejor disposición. Y cada experiencia por la que pasé, digamos que ha sido una pieza en el rompecabezas de mi vida, y me han preparado y me han convertido en el perfil estratégico que ahora tengo y que ahora soy. Hoy, a la fecha de febrero del 2026, ¿Sí? Jaycee tiene proyectos, tienes metas, pero ¿cuándo fue o el recuerdo de lo más bonito que has vivido hasta hoy en tu vida migrante? Bueno, que tú digas, o sea, ya te pregunté antes lo más duro. ¿Cuál fue Sí. lo más bonito? O sea, el recuerdo que tú dices me impactó después de tanto sufrimiento, mi mejor recuerdo o lo que mejor he vivido en España es esto.
Bueno, al margen de mi hija, que Sí. digamos que es lo más importante para mí y lo más hermoso que me ha pasado, yo voy a atreverme a decir que este proyecto de Mujer en Victoria, sin lugar a dudas, este poder servir de puente, de faro, de luz para otras mujeres que se encuentran atravesando una situación difícil, me llena muchísimo de satisfacción. Máxime ahora que estoy, digamos que impartiendo formación, estoy actuando como mentora para muchas jóvenes que se encuentran recibiendo asistencia en esas fundaciones que me tendieron la mano, la Fundación Madrina y la Fundación Tengo Hogar, que ahora se llama Fundación Reimpulsa Vidas. Y, y digamos que eso es lo más satisfactorio para mí en este momento. ¿Crees que con una sola palabra, que yo te lo había dicho antes y te lo había preguntado internamente, con una ¿Sí? sola palabra, crees que lo que estás haciendo se llamaría un legado para tus hijos? ¿O cómo le dirías tú a lo que estás haciendo de Mujeres en Victoria? Eh, no sé si llamarlo legado sería excederme, Sí, pero para mí, eh, no lo voy a decir en una palabra, sino en un lema vale. que viene desde mi época de estudiante de colegio y es en todo amar y servir. Eh, ¿Cómo? Perdona, Jaycee, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? y sí, sí, es una frase de San Ignacio de Loyola. Yo estudié en el Colegio Loyola en San Cristóbal Sí, y teníamos como lema en todo amar y servir. en todo amar y servir. Sí. Wow. Entonces, digamos que es lo que estoy procurando hacer. Mm. En todo amar y servir. Todo lo que nosotros estábamos hablando, este lema, no, nunca lo había escuchado, de verdad es un lema muy, como que para mí me parece que es muy profundo, no sé, para los oyentes que nos están viendo y escuchando en este momento. Eh, en todo amar y servir, como que desglosa la pasión, creo yo. Pero ¿Sí? ya todo lo que tú llevas hasta el momento y lo que nos has proyectado de tu historia, quiero preguntarte que además de todos esos estudios y todo lo que has pasado, para poder crear el libro de Mujer Valiente, ¿tú tuviste que estudiar o cómo hiciste para poder llegar a él? Porque tu lema es en todo amar y servir, ¿Sí? pero a través de tu libro estás inspirando. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión del libro? Como te decía, digamos que todo empezó como un proceso de sanación, Sí, pero luego al ver que mi historia estaba reflejada, o sea, que cuando yo entendí que mi historia no era solo mía y que había otras mujeres pasando por procesos muy similares a los míos y que probablemente no sabían cómo actuar, cómo enfrentarlos, decidí escribir el libro para ayudar, ¿no? Para ayudar a esas mujeres que se encuentran pasando por un bache o que se sienten estancadas o que se sienten perdidas o que sienten que su historia ha llegado a su fin, para hacerles ver que esos procesos difíciles no son más que un capítulo en su historia y que ellas tienen el poder de convertirse en autoras de esa historia y de escribir otros capítulos que les sean muchísimo más favorables. bueno, me acaban de avisar que vamos para un corte de comerciales para nuestra segunda parte, pero primero que todo, lo que nos está compartiendo Hazy, gracias, porque ahora en la segunda parte Hazy nos va a compartir a las mujeres, hombres, quienes quieran crear su libro. De pronto ella nos va a dar como sus tips, lo que ella ha aprendido, porque este libro es conocido y donde ella nos compartirá. Si a ti hasta este momento te ha gustado esta entrevista con Jaycee, Mujer en Victoria,
No te vayas, vamos a ir a un corte de comerciales. Jaycee, ya volvemos y gracias, espero que hasta el momento esté siendo placentera esta entrevista contigo. Sí, claro. Bueno, Jaycee, nos vemos ahora, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Gracias a todos nuestros oyentes. Hey. Y retomamos nuestra segunda parte porque esto está cada día y cada vez más bueno con nuestra cordial invitada Jaycee, mujer valiente y del dolor al propósito. Porque cada episodio tiene un título que se te va a marcar en la cabeza con cada cosita que cada invitado nos va a enseñar. Y donde quedamos con Jaycee en que, bueno, ella nos estaba compartiendo de cómo creó su libro, de cómo fue que inició la idea y pues por dónde se fue llevando. Así que, Jaycee, tengo una pregunta para ti. Si alguien quisiera leer un libro, ¿qué le dirías? O sea, ¿es difícil? ¿Se puede hacer? ¿Hay una planificación? ¿Qué le dirías a alguien que quisiera escribir su libro, su historia? Por supuesto que cualquiera que tenga algo auténtico que contar puede atreverse a contar su historia. Cada quien tiene su técnica. Digamos que para mí esta ha sido la primera experiencia escribiendo a nivel profesional. Y cuando me orienté sobre cómo empezar a escribir, casi todos los estudios que leí decían que era importante establecer el índice o la estructura, ¿no?, de los capítulos. Y una vez se tiene, digamos que ese cascarón, pues empezar a desarrollar cada uno de los capítulos y subcapítulos, y para que guarde un hilo conductor, bien la historia o lo que quieres contar. ¿En algún momento cuando tú escribiste tu libro recibiste personas que te decían para qué haces eso? ¿Te juzgaron? ¿Sentiste de un momento en que dije no, mejor no lo saco, no voy a seguir haciendo el libro? ¿O tuviste, como se dice, piedritas en el camino cuando lo estuviste creando? Por supuestísimo. Mira, el nombre Mujer en Victoria lo tengo en mi cabeza desde el 2012, Solo que bueno, vamos a decir que ese síndrome del impostor, el autosabotaje, no me permitía avanzar en el proceso de escribirlo. ¿Sabes? Yo misma era mi enemiga, que lo cuento en el primer capítulo del libro, porque Sí. me preguntaba quién soy yo para escribir un libro. A veces pensamos que solo tiene derecho a escribir un libro alguien que ya se ha ganado el Nobel de Literatura, pero no es así. Quien se ha ganado el Nobel de Literatura ha empezado escribiendo relatos, ha empezado pequeño y luego pues ha sido el público quien lo ha puesto en ese nivel o esa categoría. Eso por un lado. Y luego recuerdo que tuve una mentoría con una experta en marketing, y ella me preguntó si yo tenía muchos seguidores, si yo era una Ya. persona conocida o si era un referente. Sí. Y cuando yo le contesté que no, me dijo que cómo yo osaba escribir un libro eh, sin contar con un respaldo, que era como se trata de un libro autopublicado, pues me decía que era un Ujú. poco como tirar el dinero a la basura. Ay. Sin embargo, y por suerte, pues me atreví a hacerlo a pesar de lo que me comentó esa mentora. Y, y fíjate, el libro ya no es solo un libro, el libro es una comunidad, el libro es un movimiento de transformación femenina, con lo cual me alegro muchísimo de haber dado el paso. Bueno, quiero hacerte esta pregunta porque me emocionó y como que se me erició la piel.
¿En dónde fue tu primera presentación del libro? Porque debiste haber hecho tu primera presentación y cómo fue. Llévenos a ese momento, porfa. Que lo Pues, quiero vivir. pues empecemos por la emoción de recibir los ejemplares en casa, el ver esa idea convertida ya en un libro, el tener esto en mis manos, el ver mi nombre, ver la portada. Eso fue súper impactante para empezar. Y ya luego la presentación del libro la hice en una biblioteca pública aquí en Madrid. Sí. Invité a muchísimas personas y me cancelaron bastantes. Dije yo, bueno, a ver qué sale. Y sin embargo, pues me sorprendió el apoyo que recibí de mi gente cercana, de mis conocidos, de mis allegados. Y la verdad es que fue bastante emotivo. De hecho, lloré en la presentación del libro porque Ay. afloraron en mí todos esos procesos difíciles que me llevaron a a escribirlo. Bueno, hoy en día, ¿cuántos años tiene tu hija? ¿Cuánto tiempo tiene de haberse subido? No, primero esta pregunta. ¿Hace cuánto se estrenó Mujer en Victoria? Pues Mujer en Victoria La se puso en de, circulación el año pasado, sí. en junio del año pasado, y la presentación se hizo en septiembre. Bueno, ¿y cuántos libros más o menos calculas que están girando alrededor de España y Santo Domingo, República Dominicana? Pues no, si te soy sincera, no tengo cantidad exacta porque No, sabes no, yo que sé qué cantidad exacta no, pero que tú, al movimiento que está teniendo la comunidad, bueno, tu comunidad, Mujer Valiente, Mujer en Victoria. sí, pues, pues te diría que por los miles. Entonces, ahí es donde yo te voy a decir que de verdad, total admiración, porque donde tú no hubieras tenido fuerza de voluntad y no hubieras creído en ti, tuviera esta mujer que te dijo que si no tienes comunidad, que estás tirando el dinero a la basura, muchas otras personas no lo hubieran hecho, pero tú te lanzaste al ruedo. Y así como acabaste de decir, miles, porque yo quería escuchar era eso, o sea, como un número para que tú te lo lleves a la idea, porque ya después no van a ser miles, van a ser millones y Amén, billones. amén. Entonces, de que esa visión, ese propósito que tú tenías, ninguna persona te lo hizo decaer. Y hoy yo sé que más de una mujer que te pueda estar escuchando hoy en día están agradecidas contigo por tu vida, por tu propósito, por lo que has contado y por la comunidad que ahorita estás forjando. Así que hay veces a nosotros no nos lo dicen o pueden decírnoslo, pero nosotros mismos no miramos ese valor tan grande que podemos estar aportando. Y hoy te lo quiero decir, el aporte que haces es inmensamente grande y quiero contarles a las personas que yo directamente no conozco a Hazy. La he mirado por las redes, pero nuestra intermediaria fue Gracie, la hermana de Hazy. Y cuando yo escuché de Mujer en Victoria, a mí me llamó mucho la atención porque pues un saludito para Gracie, agradecerle primero a Dios y segundo a Gracie por haberme permitido esta oportunidad de entrevistar a la hermana y bueno, y saber su historia y su proceso. Entonces, un saludito Gracie. Y cuando ella me dice, les voy a contar un poquito de por qué nosotras estamos así. Gracie, ¿te parece? Por supuesto, adelante. Para mis redes sociales, no, para las redes sociales de Jaycee, a mí me dice Gracie, Viviana, vente, párate aquí que mi hermana te va a hacer una entrevista. Y yo le digo, ¿cómo tu hermana? Estábamos nosotras en un evento en Madrid. Yo le digo, ¿cómo tu hermana me va a hacer una entrevista si ella no está aquí? Me dice, no, espérate. Me coge el móvil y ella misma, la persona que están mirando ustedes en este momento, me empieza a decir, ¿cómo es tu nombre? ¿Hace cuánto vives? Y yo. Y bueno, y contesto. Cuando empiezo a mirar la comunidad que Jaycee está creando, es inmensamente grande. Y cuando empiezo yo a mirar toda la evolución que está haciendo, y
yo digo, bueno, o sea, nosotras a veces necesitamos personas que nos inspiren y muchas veces nosotros nos dejamos llevar de nuestro entorno, ¿sí? Nuestra familia, con nuestros antiguos decires, ¿sí? Que el rico, bueno, dichos de nuestras familias que a veces nos afecta. Pero ahora, conociendo de tu comunidad, Jaycee, ¿a cuántas mujeres o qué tipo de mujeres han llegado a tu vida y que has podido ayudar a superar, a llevarlas al cambio? ¿O cuál ha sido ese proceso que has empezado tú a crear con tu comunidad? Vale, pues fíjate, el proyecto Mujer en Victoria está dirigido a todas las mujeres, sin excepción alguna, pero sobre todo estoy recibiendo o dando apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, a mujeres que están en proceso de transformación, que han sufrido rupturas sentimentales, mujeres que tienen baja autoestima, eh, madres, madres solteras, sobre todo, ¿vale? Porque no voy a abarcar a todo el universo, pero ese es el tipo de mujeres a las que le estamos dando apoyo. Y, y el feedback que recibo de parte suya es que se ve fortalecido su amor propio. Incidimos muchísimo en eso. Eh, Empiezan a cambiar su mentalidad y a creerse capaces de lograr esos sueños, a creerse capaces de visualizarse en posiciones mejores, en una situación mejor. Y eso me llena de satisfacción y de alegría, la verdad, porque estamos sembrando una semilla de esperanza que tarde o temprano va a florecer y a seguir dando frutos. Y que hasta ahora está empezando, ¿no? O sea, hasta ahora Exactamente, está pensando y va para mucho. Quiero eso hacerte una espero. pregunta, Jaycee. Si las personas, si hay mujeres que nos están escuchando aquí, ¿esto va solo para de forma presencial o también lo llevas a cabo a través de Zooms, de conferencias, o tienes alguna proyección digamos, hay personas que nos están escuchando de Colombia, de Santo Domingo, de aquí mismo de España, de Valencia, de Huelva y otros lugares más de España, quisieran ser parte de Mujer en Victoria, ellos podrían ser, ¿cómo podrían ellos o ellas ser parte de Mujer en Victoria? Pues el primer contacto sería a través de las redes sociales, ¿vale? A través de mujerenvictoria.es, así me pueden localizar en Instagram. Ujú. Y luego a la pregunta de si es solo presencial, no, también estamos dando consultorías online vía Zoom. Y estamos impartiendo, como podrán ver en las redes, estamos impartiendo talleres de liderazgo, charlas motivacionales, con lo cual estoy a su completa disposición. Vale, ¿y en qué parte de Madrid, para los que están en Madrid, en qué parte vas a tener alguna presentación ahorita pronto o algo? Eh, este marzo tengo la presentación del libro en Italia. Voy a Roma. Oh, Voy a Roma a presentar el libro y próximamente a finales de junio también vamos a hacer la presentación en la República Dominicana, en mi tierra. Así es que ¡ay! estoy súper ¡Felicidades! emocionada con eso. Muchas Sí, sí, felicidades. sí. Muchísimas gracias. Uy, Así es eso, que por lo pronto eso es lo más cercano que tenemos. pero eso me emociona mucho. Bueno, y que tú apoyas a las fundaciones que te apoyaron a ti, o sea, de las Efectivamente. mujeres y eso. O sea que de mujer en Victoria hay para rato. Y todo lo que ella nos ha venido compartiendo, quiero preguntarte. Hoy por hoy, a Jaycee del Sí. 2026, ¿qué le agradeces tú de, o sea, de no haberte vencido a la Jaycee del pasado?
¿Qué le hubieras dicho? Pues a la Jaycee del pasado le podría decir que ella no elige las pruebas que vive, pero sí puede elegir qué hacer con ellas y que está en sus manos convertirse en una mujer en victoria. Wow. Pues al parecer no se lo está diciendo a la Jessie del pasado, sino a las mujeres que también la estamos escuchando, porque es verdad, nosotras no elegimos. Y para las personas que nos están escuchando, te pido dos mensajes. Un mensaje como mujer en victoria y uno para los migrantes sobre el proceso que se vive, que hay muchos que viven el proceso de diferentes maneras, pero desde tu punto de vista, ¿qué consejo le darías a los migrantes en este momento que nos están escuchando? Que el proceso migratorio no es solo geográfico, que es una cuestión de identidad, ¿vale? Que van a haber procesos difíciles, pero que no tomen decisiones definitivas con emociones temporales, que no se rindan, que confíen en el proceso y que confíen en su capacidad y se atrevan a dar ese paso que han estado postergando por tanto tiempo, que visualicen el cuadro final y que no piensen en todo el trabajo que va a llevarles llegar hasta ahí, que vayan dando paso a paso, un día a la vez. Muy bien, un día a la vez. Un día a la vez. Algo que a veces muchos se nos hace difícil escuchar, porque una vez dice, lo escucho pero no lo comprendo. Entonces, es un gran mensaje, Jaycee, de verdad, porque a veces muchos decimos que emigrar es difícil o alguna otra cosa, pero aquí en este momento y en esta entrevista, hasta el momento hemos recibido mensajes que nos llena el corazón, que nos motiva a seguir adelante, que nos lleva a soñar, que nos inspira a crear nuestro propio libro, ¿sí? Y que el día que salga, entonces ahí está la inspiración, están las cosas de llevar el libro que te cuenta a ti y a las demás generaciones la historia que, como yo les digo a ustedes aquí en Raíces Latinas, tu historia merece ser escuchada. Y la historia de Jaycee merecía ser escuchada y agradecida totalmente por habernos compartido tu historia, porque muchas veces, a veces hablamos desde la queja y desde el dolor, pero en este momento, no, en ningún momento hablamos de la queja. Hablamos como de la perseverancia, de lo que logró y de lo que se llevó. Eh, Ahora, hoy en día, Jaycee, te sientes completa y que has logrado gran parte de tus logros, de tus metas. Eh, Me siento satisfecha con lo que he conseguido hasta el momento, pero todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer, sobre todo con este proyecto Mujer en Victoria, que está apenas empezando y que le veo tanto potencial y tanta capacidad de impactar a tantas mujeres y no voy a cesar hasta verlo florecer. Bueno, y como ella lo dice, ella no va a cesar. Y todas las mujeres que nos están escuchando, agradecerles. También yo sé que hay personas de aquí de España que nos están escuchando. Y decirte una pregunta. Cuando recibiste la invitación de Raíces Latinas y escuchaste el nombre de Raíces Latinas, para ti, ¿qué significa Raíces Latinas? ¿O qué sentiste cuando escuchaste Raíces Latinas? Pues identidad. Nosotros donde oímos un tambor, donde oímos la palabra latino, nos sentimos completamente identificados, nos sentimos arropados
y escuchados. Y me ha encantado, o sea, me ha emocionado, la verdad es que mucho el poder estar aquí compartiendo contigo, Viviana, y con toda tu audiencia. Bueno, y agradecerte primeramente por lo mismo, por lo que te venía comentando, compartiendo tu historia. Para terminar, recuérdanos tus redes sociales, donde te pueden encontrar. Agradecida totalmente con las personas que están conectadas. Saludar a Flor Ureta, Laura Ríos y todas las personas que están conectadas ahí escuchando nuestro en vivo. Recuerden que también nos pueden mirar por YouTube Giralda FM y darles ese mensaje a muchas que nos dio hoy. ¿Nos puedes compartir de nuevo el lema? Sí, sí, sí. En todo, amar y servir es nuestro lema de vida. Y a todas las mujeres que se hayan sentido identificadas con esta filosofía de vida, o que se sienten estancadas en este momento, que están pasando por un proceso difícil, que sepan que hay una comunidad dispuesta a apoyarlas, acompañarlas y ofrecerles herramientas prácticas y útiles para que inicien su proceso de transformación positiva. Así que Que es, miren, que no están solas. eso es, así es que las esperamos a todas en mujerenvictoria.es y también en la página web mujerenvictoria.com pueden obtener información sobre la comunidad. Bueno, quiero contarles y adelantarles que más adelante va a haber una segunda parte. Desde Madrid, Jaycee y Viviana van a ver una segunda parte en donde se va a ver unas cosas y unos datos más a profundidad, en el cual esta mujer es del tipo de mujeres que debe estar dentro de los 5 primeras personas en el entorno. Yo ya te lo había dicho, ¿cierto, Jaycee? Sí, sí. Porque resulta y pasa que cuando estamos rodeados de las personas correctas, ¿sí? O sea, que siempre tenemos que visionar una persona que esté, no es idolatrar, sino ver esa persona que está donde nosotros queremos estar. Es una forma la que nos lleva a nosotros a que no es difícil llegar allá, que si ella pudo, pues yo también voy a poder. Y que todo es un, ¿cómo les digo? Es un camino, pero que hay que aprender a amar el proceso. Entonces, hoy quiero agradecerte, Jaycee. Como te dije, pues ya nos recordó Jaycee sus redes sociales para saludar a toda la comunidad y cada una de las personas que están aquí con nosotros. ¿Quieres dar un saludito a tus familiares, a quien quisieras saludar antes de despedirnos? Sí, claro. Quiero primero darle dar las gracias a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos en este momento. Y luego a toda la comunidad latina, recordarles, más que un saludo, quiero hacerles un recordatorio. No tienen que estar listos para empezar cualquier emprendimiento, cualquier sueño que tengan. No tienen que esperar a tenerlo todo listo. Basta con estar dispuestos y decididos. No lo posterguen, den ese paso ya. Y luego se averigua cómo seguimos. El punto es empezar y no pararse. ¿Qué es lo más difícil que es para ti? ¿Qué es lo más difícil Pues, para ti? lo más difícil es el estar dispuesto, el tomar la decisión. Digamos que la decisión es el 80% del pleito. Lo demás Viene por es añadidura. exactamente. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que Viviana en España los acompañó hoy con Jaycee y estamos aquí contando historias migrantes. Jaycee, muchas gracias. Estaremos aquí contando muchas más historias migrantes en Raíces Latinas y historias que los inspiran. Recuerden, para las personas que tienen emprendimientos, aquí en Raíces Latinas también tienen su espacio, y agradecer a nuestros promotores JP Globos y LC Coctelería por habernos hecho partícipes de este espacio. Recuerden que Viviana en España también me pueden encontrar en mis redes sociales, Raíces Latinas con Viviana.
y que nos encontramos en Sevilla, Radio Giralda FM 88.0. Nos despedimos de cada uno de nuestros oyentes y un saludito enorme para todos los que están dentro y fuera del país. Adiós, Jaycee, que pase feliz noche. Muchas gracias. Adiós.